Dios les bendiga. Este es el sexto mensaje sobre la serie de la primera carta del apóstol Juan y se titula El cristiano frente al mundo. Estará basada en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 17. En pasajes anteriores de esta epístola, el apóstol Juan se enfocó en recordarnos aspectos básicos de lo que significa ser cristiano. Nos enseñó aquellas cosas que nos dan una identidad como pueblo de Dios. Pero ahora debemos estar conscientes de que esa identidad que tenemos como cristianos nos obliga a guardar ciertos límites con respecto a las cosas de este mundo. En el pasaje de 1 Juan capítulo 2 del 12 al 17, el apóstol Juan nos recuerda nuevamente nuestra identidad y nos hace reflexionar en aquellas cosas con las que debemos de tener cuidado en medio del mundo que vivimos. Por ello veamos en primer lugar la identidad del cristiano. 1 Juan capítulo 2 del 12 al 14 nos dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En estos versículos el apóstol Juan se dirige a diferentes grupos dentro de su comunidad cristiana, específicamente haciendo diferencia entre adultos y jóvenes. Pero en definitiva lo que hace en estos textos es recordarles todo lo que ya les ha enseñado hasta el momento y dejar marcada en ellos la identidad que tenemos como cristianos. Primero habla a todo el cristiano en general. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recordemos que la expresión hijitos es una expresión de cariño con la que Juan se dirigía a sus lectores. Y lo que aquí les recuerda es que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, es decir, por sus méritos. Esto nos muestra que lo primero, lo más importante que tiene que marcar la identidad del cristiano para enfrentar el mundo es recordar cada día la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos recordar siempre por qué somos cristianos. Luego pasa a dirigirse a los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en este versículo, el énfasis de Juan es que los adultos tenían el conocimiento correcto acerca de Dios. Lo mismo se repite más adelante en el versículo 14 cuando dice: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido lo que es desde el principio. Esto se puede aplicar a adultos en edad, pero también a aquellos hermanos que son espiritualmente maduros, que han conocido a Dios por medio de su palabra y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto nos enseña que no debemos subestimar la experiencia de los hermanos mayores, ya sea en edad biológica o espiritual. Ellos tienen su identidad en Cristo y tienen mucho que aportar a la comunidad de la fe. Luego, Juan se refiere a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La característica principal que Juan destaca de los jóvenes es que han vencido al maligno. También se puede referir a jóvenes biológicamente, pero también a jóvenes espiritualmente, quienes tienen por lo general mucha fuerza, mucha energía y mucha pasión en su vida espiritual, y por eso dice en el versículo 14: Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Por esta razón podemos concluir que Juan está mostrando que todos los cristianos no solo tienen su identidad en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino también que tenemos todos algo que aportar en la vida cristiana dentro de nuestra comunidad, de que es la iglesia,
seamos adultos, jóvenes o niños. Debemos aprovechar la experiencia y el conocimiento de los adultos, pero también la energía y la fuerza de la juventud. Todos tenemos y hemos recibido los beneficios de la salvación e identidad en Cristo como hijos de Dios y nos complementamos mutuamente como parte del cuerpo de Cristo. Una vez que el apóstol Juan nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestra identidad en el cuerpo de Cristo, ahora nos va a mostrar cómo esta misma identidad nos debe hacer guardar ciertos límites para con el mundo. En segundo lugar, veamos los límites con el mundo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan usa una expresión que muchas veces puede ser mal entendida cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos recordar que en la Biblia muchas veces cuando se usa el término mundo no se refiere necesariamente a las personas que forman el mundo ni a las cosas creadas, ya que Dios ama a toda persona y Él mismo creó todas las cosas. Entonces sería una contradicción si ahora nos pidiera que no amemos a las personas ni a su creación. Tampoco el texto quiere decir que todas las cosas que el mundo hace sean necesariamente malas, sino más bien este término mundo se usa muchas veces para referirse al sistema de pecado y de maldad que se vive lejos de la presencia de Dios. Es a eso a lo que no debemos de amar. Como hemos mencionado en algún mensaje, Juan enseñó que si afirmamos conocer a Dios y no cumplimos su voluntad, somos mentirosos. Aquí, en cambio, nos dice que si amamos al mundo es porque en realidad no hemos experimentado el amor de Dios. Entre las cosas que Juan describe como negativas del mundo y que debemos cuidarnos son tres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Veamos en primer lugar los malos deseos del cuerpo. Literalmente el texto en griego dice los deseos de la carne y se refiere a todos aquellos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21 los describe de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo en el que vivimos está lleno de este tipo de cosas y son muchas las tentaciones. Es por eso que Juan nos pide no amar este tipo de cosas. Segundo, menciona los deseos de los ojos. La mayoría de las tentaciones que enfrentamos en esta vida vienen desde lo que nosotros miramos, especialmente cuando prestamos más atención a lo que el mundo nos ofrece que a lo que es de la voluntad de Dios. Es por esta razón por la que debemos esforzarnos por no amar las cosas que aparentemente son buenas del mundo y poner nuestra mirada mejor en las cosas de Dios. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos del 2 al 5: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, la arrogancia de la vida. Lo último que menciona Juan es que no amemos
a la vanagloria de esta vida. Esto es muy importante ya que vivimos en un mundo en donde se concentra el éxito en la cantidad de dinero que tengamos, en la posición de autoridad que llegamos a tener o en cosas semejantes. Pero en la palabra de Dios podemos ver que el orgullo siempre es algo que a Dios no le agrada. El orgullo nos lleva a ser autodependientes. Eso no nos permite reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Al analizar estas tres cosas que nos pide el apóstol Juan no amar, podemos notar que son las mismas tres cosas que se presentaron como tentaciones que tuvo a Eva y Adán en el jardín, en el huerto del Edén, antes de tomar el fruto prohibido. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este versículo podemos ver los deseos de la carne, de los ojos y la arrogancia o vanagloria de la vida. Pero de una manera interesante, estos tres aspectos fueron también parte de las tentaciones que Jesucristo tuvo que enfrentar en el desierto en nuestro lugar. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 2 al 11. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te mostraré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. También en este texto vemos cómo Jesús enfrentó estos tres tipos de tentaciones, pero su forma de superarlos fue solamente por medio de la palabra de Dios. Es por eso que es importante en nuestra vida aprender a amar la palabra de Dios, y es algo básico para que podamos dejar de amar las cosas del mundo y amar más y más a Dios. En tercer lugar, veamos cómo podemos disfrutar de nuestra esperanza. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno de los principales beneficios que podemos experimentar al estar seguros de nuestra identidad y al marcar ciertos límites con las cosas del mundo es la esperanza de que el hacer la voluntad de Dios es permanecer para siempre, es tener vida eterna, mientras que las cosas de este mundo se van acabando y son pasajeras. Jesús dijo en Lucas capítulo 9 versículo 25: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Más bien nuestra esperanza es que si nos enfocamos en las cosas del reino de Dios, estas cosas tienen un valor eterno. Si bien es cierto, Dios nos salvó no por nuestras buenas obras, sino por su gracia y misericordia por medio de la fe en Jesucristo. Pero esa salvación es también de las cosas del mundo, de las cosas que son contrarias a las cosas de Dios. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para que cada día amemos más y más a Dios y dejar de amar el sistema de maldad y de falta de valores en el que estamos rodeados en el mundo. Es desde ahora que comenzamos a vivir para la eternidad que Él ganó para nosotros,
amando a Dios en lugar del mundo. En conclusión, el apóstol Juan en este pasaje nos recuerda quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuáles son las cosas que nos diferencian del mundo, y es por esa misma razón que él nos pide establecer límites. Nos pide no amar las cosas de este mundo, sino amar más bien a Dios y obedecer sus mandamientos con todo nuestro corazón, tal como Él nos lo ha pedido. Y así poder estar conscientes de que las cosas del mundo son pasajeras en contraste con las cosas del reino de Dios que son eternas y que valen la pena. Y es allá, en el reino de Dios y en las cosas eternas, a donde nosotros apuntamos, hacia la eternidad. Finalmente, te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que identifica tu vida? ¿Cristo o las cosas de este mundo? ¿En dónde se encuentran depositados tus valores y tus deseos del corazón? ¿En Cristo o en las cosas de este mundo? ¿En dónde tienes tu esperanza? ¿En Cristo o en el mundo? Jesús oró por sus discípulos diciendo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que Dios nos permita vivir en el mundo como hijos de Dios, con los ojos en la fe, en la esperanza y en el amor que es de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.